Queridos amigos y hermanos, bendiciones. Les damos la bienvenida a este su programa, Charlas de Café con Bibles. Para nosotros es un gran placer una vez más compartir este espacio virtual para poder hablar sobre algunos temas que son de edificación, que inquietan nuestros corazones. Le doy la bienvenida a Pastor Jaime de la Vega. Él está desde el Alto y este es nuestro programa número 102. Ya hemos pasado los 100. Este es el programa 102. Vamos rumbo al 104, celebrando 2 años de este programa. Y bueno, alabamos al Señor por eso. Quiero pedirles, por favor, muy respetuosamente, ayúdenos a crecer en las redes. ¿Cómo pueden hacer esto? Poniéndole un like donde quiera que nos vean, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Pueden también compartir este video o este programa con sus contactos, comentar. Ayúdenos a vencer el algoritmo que es tan cruel, cosa de que podamos crecer en redes. Pastor Jaime de la Vega, Dios te bendiga, Jaimito, ¿cómo estás? Estamos grabando ahora en la mañana, pero como siempre lo solemos hacer. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo has estado? Tu saludo de bendición y vamos entrando al tema de hoy. Luchito, muy buenos días. Estamos aquí en la ciudad del Alto. Una bienvenida a todo nuestro público, a todos aquellos que siguen este emprendimiento que tenemos, el pastor Luis Jelincic y mi persona, desde hace ya casi 2 años, Luchito, estamos por completar eso. Y es una experiencia que la hemos trasladado a un contenido de video donde compartimos nuestras charlas, donde compartimos nuestras reflexiones, donde compartimos estos temas que nos apasionan, Luchito. Bienvenidos a todos. Aquí en la ciudad del Alto, querido hermano, estamos teniendo un clima típico de verano, pero está húmedo, está lluvioso y te cuento que está haciendo frío. Un poquito me ha hecho padecer el frío anoche que me he quedado hasta tarde. Pese a que es verano, está muy húmedo, ¿no? ¿Cómo está Mm. por allá, por la yarta, en aquella tierra hermosa, Luchito? ¿Cómo estás tú allá? Está algo lluvioso, no tormentas fuertes, pero sí llovizna, quiero decir. Y Exacto. Tenemos. cambiante. Un rato sale el sol, se oculta, se pone un poco frío. Yo estoy luchando, bueno, una gripe está luchando por asentarse en mi cuerpo. Y bueno, estoy con algún tratamiento. No quiero resfriarme, hermano. Las gripes de ahora duran 2 semanas, 3 semanas. Hay algo raro después del post-COVID, en el post-COVID, que los resfríos vienen reforzados, hermano. Y Sí, bueno, hay creemos que en el cuidarse. Señor y nos mantenemos en oración y creemos por total sanidad y salud, pero nos cuidamos, yo me cuido, estoy un poco afectado también de la garganta, pero estoy chupando una pastilla de huira y eucalipto, creo es, para reforzar un poquito, ¿no? Luchito, ese es el clima que tenemos normalmente en esta época del año. Cuando Mm. empezamos el año, siempre acá en estas latitudes del globo en Bolivia, siempre tenemos climas húmedos y está amenazado por las lluvias, ¿no? Y tenemos que cuidarnos. A Dios gracias, Luchito, nosotros vivimos por fe. Es verdad que tenemos que atravesar algunos desafíos. En cuanto a cuidarnos de estas afecciones. Pero Luchito, este principio de año también marca un inicio de algo. Y Mm. esta es la parte, de hecho estamos en la primera quincena, estamos grabando esto en la primera quincena del mes de enero, recién el año está nuevecito todavía. Y normalmente, Luchito, cuando empezamos el nuevo año hemos tenido una serie de programas especiales donde hemos hablado de muchos temas y en los dos programas anteriores hablamos acerca, uno de cómo vamos a enfrentar nuestros ministerios frente un poquito a lo que viene a ser la tecnología, las redes sociales y toda esta dinámica de comunicación que hay ahora en el siglo, empezando esta segunda, cuarta parte del siglo XXI, ¿no? Todo lo Mm. que es la tecnología. Y claro, en el anterior programa hablamos un poco sobre la inteligencia artificial, que es algo que está sorprendiendo a todos. Lo vimos desde la perspectiva de un peligro, pero también lo vimos desde la perspectiva de una herramienta. Pero Luchito, hoy día tenemos algo para hablar
que está más asociado con el tema de empezar un nuevo año. Siempre que empezamos un nuevo año, normalmente queremos de alguna manera que esa transición de años nos ayude a proyectarnos hacia el futuro. Amén. Luis, muchas veces, muchos años nuevos durante todos el tiempo que tengo el ministerio, siempre que hay año nuevo, hay un tema que viene y recurrentemente viene un tema. De hecho, a veces el título es el mismo, enfoques distintos de la misma enseñanza, Mm, mm. pero viene un tema. A mí me pasa ministerialmente que el año nuevo quiero de alguna manera que las personas se proyecten, ¿no? Dicho esto, Luchito, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De qué vamos Wow. a hablar ahora? ¿Cómo vamos a conducir estas charlas después de los programas especiales que tuvimos? ¿Cómo vamos a conducir estas charlas que tenemos? Contigo, hermano. Ya, sí, cada año nuevo es propicio. Y yo suelo decir que el calendario nos ayude, ¿no? Mm, Cada año nuevo es propicio para hacer nuevas metas, o sea, establecer metas, hacer una especie de examen, de auditoría interna de cómo nos ha ido en el año que está terminando, si hemos alcanzado metas, si hemos mejorado. Y creo que todo eso está bien. Creo que no deberíamos depender de año nuevo para hacer eso, pero de una u otra exacto. manera el calendario nos motiva, ¿no? Nos motiva a hacer eso, a planificar mejor. Y bueno, yo inicié, por ejemplo, en mi iglesia este año predicando una serie que en la que sigo. Ya son dos sesiones, dos prédicas que tengo, dos enseñanzas sobre la unción. La unción nunca viene sin propósito. Bueno, yo digo, yo lo pongo de manera positiva, ¿no? La unción viene con propósito. Claro. Y no quise y les dije, no quiero hoy día esta serie empezar este año predicando de Efesios, no, de Filipenses 3, olvidando lo que está atrás, extendiéndome a lo que está adelante, que no está mal, no tengo nada en contra de eso, todo a Mm, favor. Pero bueno, tuve una dirección un poco diferente. Sin embargo, conforme íbamos hablando contigo, Jaimito, y ver un poquito de los contenidos que vamos a tocar, tuvimos una muy buena charla hace 2, 3 días, que no grabamos, pero era una charla más interna. Salió este tema que está basado en algo que tú has estado comenzando a compartir en tu iglesia. ujú. Y creo que es algo que enriquece y ayuda de una u otra manera a encarar de manera más bíblica los desafíos y los propósitos que tenemos para este año en Dios. Amén. Entonces, tal vez el espacio no era el de mi iglesia para hablar de Efesios o de Filipenses 3 y qué sé yo, pero tal vez este es el espacio de nuestras charlas de café, pero para hablar con un enfoque no simplemente de dejar lo pasado, lanzarnos para lo que está futuramente, trabajar nuestro presente para alcanzar el futuro, sino más bien darle un enfoque que me gustó mucho en lo poco que pude escuchar de tus prédicas, porque nos seguimos y tus mensajes Ujú. son una bendición. Por si acaso, Pastor Jaime Gracias. de la Vega está en su perfil de Ministerios Macaira. Está todos los domingos a las 5 de la tarde, ¿no, Jaimito? Sí, a partir 5 de de las la 5. tarde. Él transmite Facebook en vivo, es algo que yo todavía no hago, pero él lo hace. Entonces pueden seguirlo ahí. Ahora, tú comenzaste hablando de la visión, la importancia de tener una visión y cómo esa visión de Dios nos conecta con nuestra fe. Porque el enfoque es ese, ¿no? Si no es a través de la fe, solo a través de la fe, del ejercicio correcto de la fe que tenemos de parte de Dios es que vamos a poder alcanzar la visión de Dios. La visión de Dios ha de producir fe en nosotros y ha de alcanzarse en su plena manifestación por fe. Entonces, decidimos ambos empezar a hablar algunas cosas respecto a la visión, la importancia de la Amén. visión, cuál es la importancia de tener una visión personal. Y bueno, creo que vamos a abarcar esto no solo en una visión desde el punto de vista organizacional, eclesiástico, como iglesias, que eso es importante también hacerlo, pero Ujú. creo que nuestro enfoque al inicio debería ser, y lo hablamos esto, sobre dar ciertos consejos y ayuda a la gente a establecer su propia visión, la visión personal, establecer el plan, el propósito que Dios tiene para cada persona. Entonces vamos a empezar a hablar de la visión, Jaimito. Te paso la pelota y comenzaremos hablando acerca de esto. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón para compartir? Y
tal vez empezar, ¿cuál sería el concepto que tú manejas de una visión, de tener una visión? ¿Por qué es importante esto? Gracias, Luchito. Justamente es un tema en el que estoy, digamos, empapado en esta primera parte del año en las ministraciones. Pero yo quiero resaltar que mientras estábamos en la previa, antes de empezar esta grabación, coincidimos. Coincidimos Mm, porque nos pusimos de acuerdo, vamos a hablar de visión, y tú planteaste el verso, ¿no? Sobre el cual tú iniciarías, o en algún momento tú, digamos, creaste alguna enseñanza, diseñaste alguna enseñanza sobre la visión. Y ahí es donde hemos coincidido en el verso, ¿no? Que es el verso de Proverbios 29:18, que sería bueno leerlo en nuestra versión, mm. pero también leer algunas versiones alternativas. Proverbios 29:18 dice, eh, Proverbios 29:18, ¿no? sí, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso es lo que dice nuestra versión. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, Mm, es interesante, Luchito, que, claro, hemos coincidido en este versículo como partida, pero es interesante que tal vez la traducción que tenemos, estoy leyendo la Reina Valera, mm, tal vez nos puede complicar un poquito en sentido de asociarlo con la visión. Muchos deben decir, ¿por qué este verso es importante? Porque ¿qué tiene que ver la profecía con la visión? ¿No? Entonces, hay traducciones alternativas. Luis, si nosotros vemos la Biblia estándar, voy a decirlo así, en inglés, la Biblia más divulgada en inglés, que es la King James, y lo mm. traducimos al español, en realidad la versión King James dice, donde no hay visión, el pueblo perece, ¿no? Entonces, acá hay algo muy importante, porque en realidad cuando la Biblia habla sobre profecía, está hablando sobre visión. Eso por el simple motivo de que en el Antiguo Testamento todo lo que Dios hablaba a los profetas lo hacía por medio de visión. Y muchas Mm, veces las profecías tenían que ver directamente con visión, ¿no? En otras palabras, cuando nuestra versión dice sin profecía, está hablando lo mismo, sin visión, porque mm. era la visión que Dios tenía para el pueblo de Israel, se la daba a los profetas. Y hay algo importante que notar que en gran parte, por ejemplo, cuando leemos la historia del libro de Samuel, a los profetas no se los llamaba profetas, sino se los llamaba videntes. ¿No? Porque ¿Por qué? veían. Porque, claro, era justamente la profecía estaba asociada a esa capacidad de ver del profeta, ¿no? El Espíritu Santo, mediante la unción que venía sobre ellos, les permitía ver las cosas, tener visiones espirituales. Mm, Entonces, digamos, reforzando la idea de este verso, la expresión, la traducción en inglés lo traduce para nuestro contenido de esta charla, ¿no? Sin visión, el pueblo perece. Sin visión, el pueblo perece. Ahora, Luis, empezar por esto es fuerte, porque, claro, el lenguaje es fuerte. O sea, si no tengo visión, entonces perezco. ¿De qué se trata? ¿No? Y es importante entender que en el contexto cristiano ese perecer no está asociado necesariamente a morir, sino ese perecer puede estar asociado a tener una vida sin rumbo, a estar estancado, a vivir en derrota, a vivir reaccionando sin un norte fijo, ¿no? Eso es perecer, es decir, que nuestra vida de creyentes no tenga un rumbo, ¿no? Entonces, esta primera aproximación me lleva a mí a establecer algo y quiero que lo hagamos dinámico, quiero pasarte la palabra. Pero este no es solamente un versículo del Antiguo Testamento olvidado en el libro de Proverbios. Este versículo está expresando un principio espiritual. Necesitamos una visión. Necesitamos la visión que Dios daba al pueblo de Israel tenía que ver con guiarlo, con darle dirección, con mm. darle norte. Esa era la visión. Sin visión el pueblo perece. Si el pueblo no sabe a dónde va, entonces va a perecer.
Y claro, esto se aplica a nosotros, a los creyentes. Nuestra vida de creyentes debe tener un norte. Pero la idea con la que quiero pasarte la palabra es que yo a través de esta verdad espiritual encerrada en este verso de Proverbios 29:18, podemos afirmar que la fe sin visión no funciona. La fe y la visión van juntas. En otras palabras, nadie puede decir que está viviendo por fe si no tiene una visión que Dios le ha dado y a dónde su fe lo va a conducir. Luis, siempre hablamos sobre una fe con resultados. Una fe con resultados siempre tiene que estar motivada por una visión. Y esto es una necesidad inherente a cada creyente. Cada creyente debería tener algo que Dios le ha revelado. Debería tener un norte, debería tener... ¿Por qué? Porque la fe sin una visión no nos conduce a nada. Luchito, paso contigo. ¿Cuál es tu Genial. Quiero opinión? enlazar esto con algo que viene en este momento a mi cabeza. El pastor Kenneth Hagin Junior, el que era Junior, que él dice, ya no soy Junior porque el Senior ya está con el Señor, ahora soy Senior yo, dice. Pero Kenneth W. Hagin, lo diremos así porque el padre era Kenneth E. Hagin, Hagin. Exacto, Él algún momento habla acerca de que el cristiano o una persona nacida de nuevo debe trabajar el primer tiempo de su vida como nuevo convertido en establecer con claridad cuál es la razón y el propósito divino para su vida, para su existencia. exacto. Y él habla que esto no debería tomar más de 2 años máximo, o sea, desde que uno nace de nuevo. Sin embargo, tenemos gente que está 20 años y Mm. sigue como un satélite, ¿no? O sea, dando vueltas nomás la Tierra, digamos, pero sin un enfoque claro. Y yo voy a hacer una confesión. A mí me ha costado muchísimo también establecer ciertas cosas respecto del plan de Dios para mi vida. Y no ha sido por una cuestión de que Dios no me lo comunicaba, sino es una cuestión más basada en obediencia, en tener intimidad con Él y todo lo demás. Hasta ahora hay ciertos aspectos en el ministerio y en mi propia vida que yo necesito trabajarlos. Y creo que todos. Entonces, la idea aquí no es señalar, digamos, Exacto, errores ni condenar a exacto. nadie, pero sí motivar y dar herramientas prácticas. Ahora, Mm. por definición, tengo en mis notas, una visión es una imagen del futuro, Exacto, muestra una meta o estado al que se quiere llegar. Se fundamenta en una comprensión precisa de Dios, su voluntad y las capacidades que se tienen en Él. En Él. Ahí es el asunto de fe, es exacto. confianza en Él. Hermanos queridos, si Dios nos diera un propósito que pudiéramos nosotros alcanzar sin la ayuda y la intervención directa de Él, no vendría de Dios, no necesitaríamos a Dios. Exacto, Pero la visión, el propósito, las metas, los sueños, las realizaciones, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros van a requerir la intervención de Él, van a requerir decisiones fuertes de nuestra vida y una dependencia total en lo que hace a la estrategia, la manera, los tiempos, lo que Él concretamente quiere que hagamos. Y eso no puede ser otra cosa que una expresión de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Ahora, volviendo a Proverbios 29:18, como bien tú lo dijiste, la Reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y tú hiciste algo que es genial porque explicaste este asunto de la palabra profecía, que también se podría traducir como visión, sí. oráculo, sentido de dirección. La palabra es jasón, con K, jasón. Exacto, Ahora, tengo la NTV, que es una versión más contemporánea, que dice algo bien interesante. Dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, esa es visión, ¿no? Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. ¿Mm? Entonces está hablando de esa palabra profecía, está hablando en la NTV como una dirección divina. Y esa es una visión. Tengo otras. La Biblia de las Américas dice, donde no hay visión o revelación, el pueblo se desenfrena. Ahí está, exacto. visión que trae revelación. O Y tengo revelación. una traducida de la amplificada, debe ser la versión clásica, porque ahora han sacado otra nueva amplificada. Hay dos amplificadas ahora, la clásica y la otra.
Dice, ¿Ya? donde no hay visión, y luego dice, ninguna revelación redentora de Dios, el pueblo perece, ¿no? Entonces, Exacto, qué exacto. importante es tener una visión desde la perspectiva de Dios. No necesitamos, el ser humano no necesita de Dios en un sentido, déjenme acabar, todos necesitamos de Dios, pero cuando me refiero a tener propósitos personales, muchas personas, no, nadie necesita de Dios en el sentido de que hay metas. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Voy a ser médico, voy a ser astronauta, voy a ser esto, voy a ser el otro, ¿no? Y hay gente que sin Dios va tras sus sueños y los alcanza. ¿Cuál sería la diferencia con Dios? ¿Cuál sería la diferencia de alcanzar la visión en el plan de Dios? Es que Dios nos da una visión con un propósito eterno que trasciende las metas naturales que son tener mucha plata, tener casa, tener autos, estar felizmente casado y tener, no sé, pues criar algunas mascotas o lo que sea, ¿no? O sea, que me vaya bien en la vida, que tenga mucha plata, ¿no? Y ya. Pero ese sentido de trascendencia en la eternidad tiene que ver con visión, tiene que ver con cómo nosotros encajamos en el plan que Dios tiene al ser parte de la iglesia, tal vez tener un llamado ministerial o apoyar o desarrollar habilidades, pero desde lo que Dios tiene para nosotros. Y qué importante es establecer eso. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Esto que estamos hablando, Luchito, lo que tú acabas de puntualizar en este momento, es la clave para poder tocar este tema ministrando a la vida de las personas, porque en realidad necesitamos una visión de parte de Dios, ¿no? Y muchas veces eso está asociado con lo que los creyentes, los hermanos, siempre hablan, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito? Mm, Y tiene que ver con esto, porque el vivir el día a día reaccionando ante las cosas es una forma, pero el vivir, digamos, con un norte fijo, algo que Dios ha marcado para nuestra vida, es otra cosa. Pero, mm, Luchito, esto desafía el sentido de espiritualidad de cada creyente. Porque en realidad, si es que nosotros queremos tener la visión que Dios tiene para nosotros, eso es algo que tenemos que buscarlo. Eso es algo que el creyente tiene que estar involucrado, activa, consistente y diligentemente en mm. buscar esa visión, ¿no? Porque, y cuando yo estoy hablando de esto, cuando estoy ministrando esto en el púlpito y ahorita que estamos tocando esto, yo digo, este tema en realidad enfocado de esta manera, enfocado desde la perspectiva de Proverbios 29-18, desafía el concepto que tenemos de espiritualidad. Porque la visión de Dios tiene que ser algo que Él nos revele. Ahora, para poder, digamos, usar como una ilustración práctica, muchas veces cuando estoy tocando este tema, a las personas les hago hacer un ejercicio y le digo, a ver, imagínate, obviamente estamos hablando dentro del contexto de la iglesia del Señor, ¿no? Son creyentes. Pero muchos creyentes viven en derrota, Luis. Muchos creyentes viven vidas complicadas, ¿no? Y cuando le preguntas, a ver, cierra tus ojos, imagínate tu futuro, aquí 1 año, 2 años, imagínate tu futuro. Muchos Mm. creyentes abren los ojos rápidamente porque dicen, no, lo que me imagino es un futuro terrible. Muchos, claro, Ya no quieren claro, ver. porque si yo, por ejemplo, hago ese ejercicio y les digo, cierra tus ojos, imagínate tu futuro, tal vez muchos van a imaginar muchas cosas, pero hay creyentes que no la están pasando bien, que tienen fuertes desafíos. Luis, este era mi caso, muchos años de mi vida. Muchos años de mi vida yo tenía una vida de derrota. Y cuando yo imaginaba el futuro, me atormentaba. Y yo prefería no cerrar los ojos para imaginármelo, sino mantenerme así, despierto, porque el futuro me asustaba. Pero este ejercicio a mí me lleva a explicar algo. Cualquiera que sea la imagen que tú te hayas formado de tu futuro al cerrar tus ojos con este ejercicio, cualquiera sea buena o sea mala, es una visión. Esa es la visión que tú tienes. Si de repente le estás pasando muy mal y te está costando y cuando cierras tus ojos imaginas tu futuro, ves un futuro desastroso, esa es la visión que tienes, ¿no? Sea buena o sea mala.
Y esto me lleva a un punto importante. El creyente debe buscar de parte de Dios un propósito para su vida. El creyente debe indagar de parte de Dios cuál es el diseño que Dios tiene para su vida, cuál es la visión de Dios. Porque estoy seguro que las personas que imaginan un futuro difícil, no es esa la visión que Dios tiene para ellos. Estoy seguro que Dios para cada uno de sus hijos tiene una visión, ha diseñado algo para su vida. El asunto es cómo lo encontramos, cómo lo encontramos. Y acá yo quiero poner así de sopetón tres versículos que hay en la escritura de las enseñanzas de Pablo que nos van a ayudar a enfocarnos. El primer versículo está en Colosenses 3:2. Lo voy a leer. En Colosenses 3:2, la Biblia dice, hoy estoy con otra versión acá, la Biblia dice, voy a leer desde el 1, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, esta es una referencia a todo hijo e hija de Dios nacido de nuevo. Hemos Ujú. resucitado con Cristo y eso hace referencia a la resurrección espiritual, que es el nuevo nacimiento. Y Amén. está en tiempo pasado, esto es legal. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice, ¿no? Y el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este verso es un verso potente en la enseñanza de Pablo, Ujú. que está hablando de lo que nosotros estamos hablando, Luis. Está diciendo, bueno, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Cuántos creyentes tienen muchos problemas al imaginar su futuro porque están poniendo su vista en las cosas de la tierra? El segundo verso de la revelación de Pablo, que habla de lo mismo, en otras palabras, es 2 Corintios 4:18, ¿no? Y tal vez muchos creyentes conocemos este verso y lo citamos, pero esto ¿Me tiene que ver repites con, la referencia, Jaimito? Perdón, estoy anotando. seguro, 2 Corintios 4:18. Y Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son Son eternas. eternas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje de la Escritura? Pablo está hablando de vivir por fe. Es interesante porque al principio de este capítulo, más o menos por el verso 7, está hablando de vivir por fe en términos de lo que a él le costaba vivir por fe, ¿no? Él dice, en el verso 8 dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas expresiones de Pablo tienen que ver con su experiencia. Él vivía así, ¿no? Y más adelante dice, por tanto, no desmayamos en el verso 16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y en el verso 18, hablando de vivir por fe, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Luis, estos dos versos quiero ponerlos sobre la mesa. Hay otros dos versos que los puedo poner más adelante. Pero estos dos versos que están relacionados, que están transmitiendo la misma idea, ¿nos está hablando Pablo de la visión? Ujú. Cuando dice, por ejemplo, lo que a él le costaba, Segunda Corintios, Luchito, es la carta de Pablo más personal escrita a una iglesia. Pablo escribió, cuando escribe Segunda Corintios, habla mucho de su ministerio, habla mucho, es muy autorreferencial en Segunda Corintios. Le costaba mucho. En Segunda Corintios, Pablo está hablando, en el capítulo 2 está hablando del aguijón, que es un tema tremendo de lo que Pablo, digamos, experimentaba, ¿no? En términos de su apostolado. Entonces, a la luz de alguien que estaba obligado a vivir por fe, lo voy a poner en ese término. Él nos dice, yo no miro, es parafraseando a Pablo, dice, yo vivo de esta manera y puedo soportar, puedo perseverar, porque yo no miro las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.
Luchito, estos dos versos, Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Desde la perspectiva de lo que estamos hablando, para mí son fuertes enseñanzas que tienen que ver con la visión espiritual Porque que está cada hablando de creyente ver, ¿no? Ese es tiene. el punto. Estamos aplicando lo que tú estás dando a Te paso. esto. No, no, Adelante, dale, te dale, paso. dale, Jaimito. Era eso nomás, pero me gusta mucho, porque es la De hecho, práctica. yo ya te estaba por pasar la palabra. Ah, Dale, ya. Luchi. No, a mí me gusta mucho porque, o sea, obviamente en el Antiguo Testamento hay otros versos y vemos ejemplos acerca de que cuando no había visión había problemas en medio de Israel, ¿no? Primera Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, Primera Samuel 3:1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, literalmente no se extendía la visión. Y es la referencia que tú tienes, ¿no? De los videntes, de la palabra profética. Ahora, hay una cosa que yo quiero colarla aquí, Jaimito. Dale. Sí, no puedo con mi carácter. Mi carácter me vence, pero está bien. El punto es que hay gente que puede hacer abstracción de estos versos, por ejemplo, Proverbios 29:18, que está muy bien, y este que acabo de nombrar, 2 Samuel 3:1, y decir la profecía, ¿no? Entonces, a veces cuando solo cortamos, cuando colgamos el auricular con el Señor, nuestra línea de comunicación, por así decirlo, y nos quedamos con eso y colgamos, nos vamos con la idea de que necesitamos profecía. Y vamos buscando a un profeta, a un vidente, a alguien que nos diga algo sobrenatural de cómo estamos y de dónde Dios quiere y qué quiere que hagamos. Y no tengo nada en contra del operar de dones y del ministerio profético. Pero el problema es que como creyentes creemos que la profecía bajo el nuevo pacto tiene el mismo rol que el que tenía en el antiguo pacto, que ahí sí Exacto, guiaba. En cambio, exacto. en el nuevo pacto no guía, sino que confirma. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso a toda la escritura, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros sin medida y hay que establecer esa diferencia. Y me gusta que tú uses versos del nuevo pacto, porque son versos después de la cruz de Cristo, las epístolas de Pablo, donde Pablo insta a los creyentes a fijar, a tener puesta la Exacto. mirada en lo eterno, en lo Ex- etéreo. Entonces, sí, gloria a Dios por los profetas y la visión y todo, pero la visión de Dios está en la escritura. Está a nuestro Exactamente. alcance, en nuestra vida devocional. Está cuando nosotros oramos en el Espíritu y Dios nos da una interpretación. Dice el que ora en lengua extraña pide en oración poder interpretarla y Dios abre nuestro entendimiento o Dios empieza a trabajar algo en nuestro espíritu. Esos atisbos, esos tincazos, lo diremos así en colla, ¿no? Esos tincazos, esos saberes, esos conoceres internos que a veces uno no entiende en la cabeza, pero que están adentro. Y Jaime, todos, atravesamos situaciones difíciles, ¿sabes? Donde no vemos mucha cosa, ¿no? por hacer o mucha salida, qué sé yo. Y hay que aferrarse al Señor en fe y en oración. Y algún momento el Señor trataba durante un tiempo que fue un poco duro y fue un poco largo en mi vida, donde Él me decía, tranquilo, seguía adelante, todo va a salir bien. Y yo me entraba en conflicto, ¿no? ¿Cómo que todo va a salir bien? Está cayendo a pedazos y todo va a salir bien. Claro, Y le ¿no? decía a un hermano con que está en mi iglesia, uno de mis líderes, le decía, hermano, ya no quiero ni orar sobre esto, porque ya sé lo que Dios me va a decir. Sigan adelante, todo va a salir bien. Pero esa era la visión de Dios, Jaime. Y era Claro, Dios tratando una vez más el asunto de lo vital y lo importante que es no andar por lo que ven nuestros ojos físicos, exacto, no exacto. andar en lo que vemos en lo natural, sino andar por lo que vemos en nuestro espíritu, cuando buscamos de Dios, cuando recibimos de Dios las cosas. Y Pablo lo responde, dice, lo que se ve es temporal, lo que no se ve es Exacto. eterno. Si es temporal, está sujeto a cambio. Y qué importante es ver lo eterno, ver las cosas en función del llamado, del propósito, de la bondad de Dios. Porque Dios no deja de ser Dios por muy mal que nos esté yendo, digamos. O sea, tenemos a quien acudir.
creemos en Dios. Entonces, aferrémonos por fe a aquello que entendemos y sabemos que es el plan de Dios para nuestra vida. Y si no tenemos noción de ese plan, me refiero en aspectos de detalles, vayamos caminando poco a poco porque Dios está trabajando su visión en nosotros. Y no es algo que uno sabe desde el inicio, ¿no? Uno quisiera saber, yo voy a hacer esto y a mis 18 años en el Señor voy a hacer esto y a mis 22 años. No, a veces surgen cosas y cosas, pero Dios va guiándonos. Amén. Qué lindo, Jaimito. O sea, me emociona esto que estás compartiendo en esta perspectiva del nuevo pacto. Porque Pablo Claro. mismo tenía sus líos, sus luchas, sus oposiciones, cosas muy naturales y cosas también espirituales. El enemigo levantaba gente para oponérsele a él y perseguir y desear destruir su vida. Pero Pablo todavía insta a la gente a poner nuestra mirada en lo eterno, en las cosas de arriba, no las de esta tierra. Contigo, hermano. Gracias, Luchito. Es que es interesante, Luis, que cuando nosotros estamos desmenuzando este tema, es lo que yo decía hace un rato, estamos yendo al meollo del asunto. Necesitamos espiritualidad verdadera. Hoy por hoy el creyente está viviendo una vida en medio de toda la agitación que vivimos, el aumento del conocimiento, la tecnología. Vive una vida tan agitada que ha perdido la perspectiva de que él necesita, el creyente, tú hermano, no, yo, tú, Luchito, todos. Necesitamos entender que la vida cristiana está basada en principios espirituales, ¿no? Y principios espirituales que tienen y emanan de una vida devocional basada en la palabra de Dios, basada en la comunión con el Espíritu Santo, pero es una vida devocional que produce espiritualidad. En otras Mm. palabras, un creyente que solamente está dejándose llevar por la vida, no está viviendo una vida de espiritualidad. Si ha nacido de nuevo, ese creyente es salvo. Yo no me voy a meter con la salvación de nadie. Cualquier creyente que Amén. le ha entregado su vida al Señor y ha nacido de nuevo, es salvo. Pero ¿qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con el propósito de su vida, de ese creyente acá en la tierra? No es nuestra responsabilidad. Y Luchito, ese es un poquito el énfasis, ¿no? Que estoy transmitiendo y me gustaría también transmitir acá en nuestra charla, de que tú, hermano, tú, hermana, necesitas diligentemente buscar de Dios esa visión que Él tiene. Pero no es el resultado de que tú vayas delante de Dios en un momento en que estás en problemas y le digas, Señor, dime qué hago ahora, sácame de este lío, sácame de este entuerto. Sino tiene que ver con algo que empiece a hacer el creyente, desarrollar espiritualidad. Hay un tercer versículo que lo podemos, Luchito, digamos, conectar con estos dos primeros. El primero era Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El segundo era 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero en Efesios lo voy a buscar ahorita, en Efesios 1:17 nosotros 17 y 18 encontramos una oración de Pablo, ¿no? Pablo está haciendo una oración. Él está haciendo esta oración por los cristianos de Éfeso. Sin embargo, siempre nosotros resaltamos el hecho de que esta es una oración inspirada por el Espíritu Santo y es una oración que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. E incluso cuando estamos orando por otras personas, podemos hacer esta misma oración. ¿Y qué es lo que Pablo pide? ¿No? Dice, para que el Dios, voy a leer desde el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y esto es lo que Pablo pedía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. Y el verso 18 habla de algo que debe llamarnos la atención. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Simplemente
interpretar este verso desde la perspectiva de esta palabra esperanza, ¿no? Pablo está pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación para los creyentes, para nosotros, y está pidiendo que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. La palabra esperanza está asociada con el futuro. La esperanza en la Biblia y en estos contextos tiene que ver con el futuro. Y aquí la Biblia está diciendo que el Señor les alumbre los ojos de su entendimiento. Entender que tenemos ojos espirituales. Sí, que tenemos ojos espirituales y que esos ojos espirituales nos permiten ver la realidad espiritual. La oración de Pablo es alumbra los ojos de su entendimiento para que vean cuál es la esperanza a la que tú los has llamado. En otras palabras, para que vean tu visión, la visión que tú tienes. La esperanza está asociada a nuestro futuro. Entonces, acá, Luchito, cuando yo veo estas oraciones de Pablo, muchas veces para mí han sido de mucha bendición. De hecho, en el entrenamiento bíblico que yo tuve allá en Rema, Cochabamba, donde en el ambiente en el que nos conocimos, había la efervescencia de estas cosas, ¿no? Se hablaba acerca de tener una revelación, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y usábamos estas oraciones no solamente para inspirarnos, sino para transmitir una enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cómo nosotros deberíamos pedir y orar? Es hacerlo a través de este principio de oración. Dios mío, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la que tú me has llamado. En otras palabras, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento para que yo reciba la visión que tú tienes para mí. Amén. Pero, Luchito, el que esto se haga, el que esto se haga, digamos, una realidad en la vida del creyente, no es solamente de actitudes casuales. Yo creo que tiene que ver con una vida devocional. Tiene que ver con un entendimiento de que el Señor quiere revelarnos estas cosas, pero para vivir por fe no es solamente el evento de pedirle a Dios algo en una circunstancia difícil, sino es algo que tenemos que construir día a día. Yo te digo, Amén. Luis, las personas que han tenido, los hijos e hijas de Dios, que han sido usados por Dios, son personas que han aprendido a recibir de parte de Dios la visión. Hemos hablado de muchos generales de Dios, Luchito, muchos generales de Dios, y cuando Dios los ha llamado a ellos, ellos recibieron una visión, ellos fueron capaces de conectarse con la visión espiritual de Dios. Pero eso requería entrega, requería dedicación, requería consistencia en sus vidas para mantenerse en esa visión. Luis, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y cómo aplicamos esto de esta oración de Pablo para los creyentes que están escuchándonos y de repente dicen, sí, yo quiero saber la visión de Pablo? ¿Qué les podrías decir tú? ¿Cómo podrías complementar esto, querido hermano? Amén. Creo que la base sobre todo esto no es solo buscar la visión o el plan de Dios personal para la vida de cada uno, ¿no? Creo que es buscar a Dios, porque Él es el que da la visión. Y en la medida en que nosotros establecemos esa vida de comunión, Él va a empezar a dirigir nuestra vida. Y creo que es importante porque a veces caemos en el error de que buscamos más el don, la provisión, y no buscamos al dador, al proveedor. Y es innegable, hermano, que como pueblo de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo, yo creo que la visión tiene que ver también con encontrar nuestro propósito en su reino. ¿Cómo es que Dios quiere usarnos no simplemente para tener éxito en nuestra vida? ¿Cuál sería la diferencia entre un cristiano y un no cristiano que buscan lo mismo? Dinero, éxito, ¿Mm? tal vez uno de manera más Buena piadosa que pregunta, otro, digamos, pero ¿cuál sería la diferencia? Ninguna. Sin buena embargo, pregunta. cuando yo entiendo que
Dios sí, me quiere dar dinero, me quiere dar provisión, pero ¿para qué? Para que yo también sea una bendición a otros, para que comparta con el que no tiene, para que apuntale la visión de la iglesia, el ministerio donde yo asisto regularmente. O sea, la visión no tiene que ver solo con éxito y con tener una buena imagen de que nos va bien, sino tiene que ver con un sentido de propósito que debe ser capaz de englobar y de afectar a otros para que otros conozcan a Dios, para que otros se acerquen a Dios, para que otros también sean beneficiarios de lo que Dios me da. Entonces creo que una buena cosa es no tanto buscar la visión por la visión en sí misma, sino buscar al dador de la visión, que es tener comunión con Dios, Amén. porque muchas veces aspectos del plan de Dios que tiene para nosotros puede que no nos gusten al inicio. No es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz para que me vaya bien en todo y yo sea feliz y listo. O sea, tiene que ver muchas veces con abnegación, tiene muchas veces que rendir propios proyectos personales por algo mayor que es aquello que Dios tiene y en ese propósito hallar provisión o en ese proceso de obediencia hallar provisión, hallar propósito, hallar la benevolencia del Señor, hallar placer verdadero y verdadera significancia en nuestra vida. Entonces, para mí lo primero es comunión con Dios. Lo segundo es involucrarse en el ministerio de ayudas de la iglesia local. Ese es un buen desafío. O sea, ¿cómo sé lo que yo puedo tener como herramientas que me van a ayudar siendo desarrolladas a alcanzar la visión y el plan de Dios para mi vida si yo no pongo, no ejercito aquello en lo que soy bueno? Y la iglesia local, en términos generales, es un buen lugar donde yo puedo empezar a servir con algunas herramientas. Es el lugar donde uno puede servir en tantas cosas, ¿no? Ayudando en consejería, dando bienvenida a las personas, o sea, desarrollando cosas, sensibilidad al Señor en algunas situaciones. Y creo que es importante también, Jaimito, no tener temor a la hora de obedecer direcciones específicas de Dios para hacer algunas cosas. Porque creo que nuestra obediencia en una dirección pequeña, en alguna cosa simple, abre mayores oportunidades para hacer cosas mayores. O sea, es paso a paso. La visión se establece en nuestra vida paso a paso. Hay una enseñanza que tengo que era, se llama, la saqué de algún lado en internet de un hombre que algún momento lo he seguido y que he admirado, digamos, por su ministerio de predicación donde él decía 10 preguntas que te acercan al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, ¿no? O sea, tiene que ver con qué cosas puedo hacer, cuáles son las cosas que fluyen de manera natural de mí, cómo puedo poner esto en servicio de la iglesia local, en servicio de las personas que me rodean. Y ese es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy en esta tierra? O sea, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi función? ¿Qué se supone que debería hacer en esta tierra? Entonces, la base, creo que coincidimos, es tener nuestra vida de comunión con Dios. No es solo anhelar su presencia, regodearnos en la presencia manifiesta de su Espíritu, o escuchar buenos mensajes acerca de qué tan buenos somos por causa de la nueva creación y la obra perfecta de Cristo en nuestra vida, sino poner eso como una piedra de fundamento para alcanzar a otros, para bendecir a otros y ser de bendición donde Dios nos planta como miembros de iglesia. Tú y yo somos pastores también y entendemos la relevancia y la vital importancia de pertenecer a alguna expresión del cuerpo de Cristo, a una iglesia local. Tanta gente que ha nacido de nuevo, tanta gente que tiene una relación con Dios, pero que ha dejado de congregarse, ha dejado de tener comunión con otras personas y de una u otra manera, bueno, no se fueron al mundo a pecar, no se están rayando, perfecto, pero tampoco están sirviendo, tampoco están bendiciendo a otros. Y un día vamos a estar delante del tribunal del Señor, donde todas nuestras obras serán probadas por fuego, y muchos van a descubrir que los últimos años en realidad no tenían nada, no tenían absolutamente nada, o sea, no propiciaron, no dieron a otros lo que recibían. Creo que algún momento hablamos de eso contigo, sobre cuando Dios trae una revelación. Nuestra vida espiritual equipara a la vida y la dinámica de un río en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo es como un río, es un río de vida, es un río torrentoso.
cuando esa agua no tiene movimiento en nosotros, nos volvemos pantano, pues. Podemos saber los conceptos bíblicos, no dudar de nuestra relación con Dios, cosas que hemos aprendido que son sumamente importantes, pero si no permitimos que eso que Dios hace en nuestra vida afecte positivamente a otros, nos lleve a ser mejores personas, ser mejores amigos, ser mejores hijos, padres, mejores ministros, mejores hermanos en la fe, mejores trabajadores, qué sé yo, estamos impidiendo que la dinámica que la dinamicidad de la vida de Dios en nosotros fluya y se va a estancar. Y yo conozco, tú y yo conocemos gente que quiere más de Dios, pero no quiere dar más a Dios. Entonces, Dios, dame más, dame más. Y hay un evangelista, Jay Jones se llama, es inglés, es un deleite escucharlo en inglés porque tiene un inglés tan perfecto. O sea, es inglés, británico, Gran Bretaña, Inglaterra, es perfecto ese inglés. Y él dice, oh, my God, give me more, more. Dice, y llegas al punto que te vuelves un cristiano estreñido, dice. O sea, te estás tan lleno, pero no dejas que algo salga de ti para bendecir a otros. Y ese es el gran problema, ¿no? O sea, hay una generación de gente que está tan centrada en sí misma, pero no busca ser de bendición a otros. Ese es el desafío, Jaimito. Dale, hermano. Gracias, Luchito. Estás tocando puntos importantes, Luis, porque estamos conectando todo. Ahora, pusiste un equilibrio muy importante. Yo tal vez un poco enfocándome en lo que es la visión que podemos ver, la visión que Dios tiene con nuestros ojos espirituales. Tal vez estaba enfocándome más en buscar la visión. Pero cuando, por ejemplo, nosotros analizamos este pasaje, esta oración de Pablo, lo primero que pide en el verso 17 es espíritu de sabiduría en el conocimiento, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Amén. Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En realidad, no se trata de perseguir una visión, me gusta ese equilibrio que tú pones, no se trata de perseguir una visión porque quiero una visión. Primero tenemos que conocer al Padre. En realidad, la vida cristiana consiste en conocer al Padre cada día más. Y eso es lo que Pablo pide, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre, ¿no? Y no en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento del Padre. Este énfasis es importante, ¿no? Amén. Y luego dice, porque cuando tú tienes una comunión con el Padre y conoces al Padre, esa es la vida cristiana, conocer al Padre, tener comunión con el Padre, tener una relación con el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Pero el verso 18 ya lo conecta con lo que el Padre, en esa comunión con el Padre, tú vas a poder entender cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. O sea, van a ser Amén. alumnos en tu relación con el Padre, en esa relación productiva con el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, vamos a poder tener una visión de nuestro futuro. Y ese equilibrio es importante, pero Luis, yo vuelvo a resaltar algo. Esto desafía todo lo que es nuestro concepto y nuestro sentido de espiritualidad. Para mí estas cosas, cuando Pablo hace una oración tan intensa, pide espíritu de sabiduría y de revelación y que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, la pregunta es, ¿de dónde sacamos esa visión? ¿Qué es lo que Dios va a usar para revelarnos esa visión de Él, ¿no? Obviamente, yo ahí lo conecto con la palabra de Dios. Yo estoy convencido que cualquier creyente, hijo o hija de Dios, que quiere andar en este principio de conocer al Padre y de que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para conocer su destino, para conocer su propósito, estoy convencido que esa persona, las personas que quieran hacer consistentemente eso, van a hacerlo en la palabra. Es la palabra la fuente principal. Pero aquí yo quiero conectar con lo que tú estás hablando, porque tú ya estás hablando de cosas que son importantes y son prácticas. Por ejemplo, tú estás conectando esto, bueno, si tú quieres
saber y quieres saber el propósito, el llamado de Dios, la visión que Dios tiene para ti, empieza a servir. Involúcrate en el ministerio de ayudas de tu iglesia, empieza a servir. Luis, la espiritualidad, yo estoy convencido que la espiritualidad emana de la palabra de Dios, pero también Amén. estoy convencido que hay otros medios de gracia. La Biblia, la palabra de Dios, es un medio de gracia, tal vez el más importante de donde nosotros conocemos la gracia y crecemos en la gracia. Pero la vida de la iglesia no es otro medio de gracia. ¿Acaso la madurez del creyente no va a estar también matizada por el servicio, por el involucramiento que él tenga, lo que tú estás señalando, ¿no? Es decir, la verdadera espiritualidad, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, no consiste en actos externos, no consiste solamente en ir a la iglesia o en cantar las alabanzas o asumir alguna postura. La verdadera espiritualidad consiste en una consistencia de que nosotros los creyentes acudamos a los medios de gracia, la palabra de Dios, en primer lugar. Como sobre una base diaria. Si Dios va a alumbrar los ojos de tu entendimiento, si tú vas a conocer al Padre y vas a tener revelación del Padre, lo vas a hacer a través de su palabra. Pero muchos tal vez pueden estar de acuerdo conmigo, pero la vida de la iglesia no es otro medio de gracia. No es ahí, Luis, cuando tú mencionas esto, yo me acuerdo de lo que en muchas oportunidades tú has contado sobre tu experiencia. ¿Cómo es que tú te conectaste con tu llamado? ¿Cómo es que Dios empezó a hablarte? ¿Cómo es que Dios empezó a revelarte un llamado? Y tú, la forma en que lo hiciste fue que inmediatamente que tú naciste de nuevo y empezaste a ir a la iglesia, te involucraste en servir. ¿Dónde? ¿Qué puedo hacer? Y empezaste a servir y empezaste a servir. Luis, son aspectos prácticos. Es así como nosotros los creyentes vamos a tener el propósito de Dios, ¿no? Para mí esto es importante, Luchito. ¿Qué más podríamos aportar, Luis? Paso contigo. ¿Qué más podríamos decir acerca de la visión? Creo que es importante también, a ver, repasando, la visión es una imagen de futuro, muestra una meta, un estado al que queremos llegar, ¿no? Y Ujú. dice, la visión se refiere a una imagen que se plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea el futuro, que sea su futuro. Es una expectativa ideal de lo que esperamos que ocurra y la visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa. Su función es guiar y motivar, ayudarnos a estar enfocados para continuar con un trabajo. Ahora, es importante, creo yo, que aprendamos a tomar nota, que anotemos la visión, que anotemos las percepciones, las cosas que Dios está tratando con nosotros. Esa idea de tener un diario, ¿no? ¿Ve? Querido diario, ¿no? Y bajo llave, ¿no? Querido diario. O sea, claro, nos retrotraemos a imágenes de caricaturas, de películas de niños, ¿no? O alguien tenía el diario, ¿no? Como Ana Frank, que tenía su diario, el diario de Ana Frank, y todo lo demás. Pero ¿por qué no llevar un diario espiritual? ¿Por qué no anotar en un diario, en un lugar físico, las cosas que Dios va mostrándonos en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura de la palabra? Porque de ahí también puede salir muchas veces el asunto de lo que específico que Dios quiere hacer, ¿no? Y estoy pensando en esta escritura de Habacuc capítulo 2 versos 2 y 3, el Antiguo Excelente, Testamento, y es a lo que excelente. hablamos, ¿no? Dios le da a Habacuc esta escritura, Habacuc 2 2 y 3. A ver, lo voy a buscar en mi Biblia electrónica. Gloria a Dios. Esto ya es Ese algo es práctico, ¿no? un texto muy interesante para hablar de visión. Dale, Luchito, dale. Sí, Habacuc en el contexto de lo que escriben en su libro, es en el libro de Habacuc, que es un profeta menor, él está contrariado, ¿no? Por el trato de Dios con Israel y parece una aparente indiferencia hacia ciertos pecados graves de la actitud de Israel. Y al final, cuando Dios revela que va a levantar otros pueblos para juzgar a Israel, pucha, esto, ¿cómo es posible, no? Pero
ante el reclamo de Habacuc y cómo está lidiando con Dios, Dios ni siquiera se toma el trabajo de explicarle por qué va a hacer o qué no va a hacer y nada, pero habla cosas prácticas, ¿no? Verso uno, Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mi queja. Es Habacuc, ¿no? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, ¿qué visión es esta? Es la visión que Dios iba a revelar a Habacuc. Era la visión de Dios. Ahora, qué importante es escribirla. ¿Por qué escribirla? Porque cuando tenemos algo escrito es algo que podemos físico, que podemos poner delante de nuestros ojos. Y el tiempo que hay dificultades, el tiempo que parece que estamos más lejos de la realización, de la manifestación de nuestra visión o lo que fuera, podemos todavía hacer memoria y podemos decir, esto Dios me ha dicho. Y podemos traer refrigerio a nuestra alma, fe a nuestro corazón, si tenemos la certeza de que es algo que Dios ha puesto en nosotros. ¿No? Y la NTV dice así, escribe, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas. O sea, Gloria a Dios. al trato, a la queja de Habacuc, Dios iba a responder dándole una visión del futuro glorioso del pueblo prometido, pero no explicándole todo el obrar de por qué está levantando a otros pueblos paganos para que juzguen y todo, no, Exacto. porque Dios es Dios. Él no dice, a ver, por favor, te pido permiso. O sea, no somos la COP y Dios el gobierno tratando de hacer, perdón que haga la, extrapolar esto de lo político y ya, Ya, en dale, serio, dale. porque aquí en Bolivia sabemos a lo que nos referimos, ¿no? O sea, no Sí, somos la COP aprobando los planes de Dios. La Central Obrera Boliviana, nota de pie, digamos, para los que nos ven en otros lados. No, o claro. sea, Dios es Dios. Él no tiene que pedirnos permiso, pero Él, en un acto de su bondad, de su gracia, Él decide cooperar con el hombre, utilizar al hombre, a la mujer, al ser humano, ¿para qué? Para avanzar sus propósitos en esta tierra. Y dice, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. O sea, también qué importante es eso, tener la visión establecida para que cualquiera que lea sepa qué es la visión y juntos podamos unificar nuestro esfuerzo, porque una visión, cuando es establecida, hablaremos en una iglesia, nivel iglesia, hace que las personas sepan y entiendan tras de qué está yendo esa iglesia. Ahora, a nivel personal, también se aplica. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes problemas y situaciones que te desaniman, tú puedes leer el plan de Dios en tu vida. Tú puedes leer lo que Dios está comunicando, qué es lo que Dios quiere usarte, cómo debería hacer las cosas. Y eso va a traer refrigerio a tu vida, va a traer ánimo. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Entonces, qué importante es establecer, es tener las cosas claras. Ahora, a veces hay, ¿cómo puedo decir? Una visión ha de ser flexible en el sentido de que hay circunstancias que a veces escapan a nuestro control, pero tenemos que entender que en Cristo el plan de Dios en su conocimiento previo, en su presciencia, ya está dado. Él tiene un plan glorioso para nosotros. Y Él va a invitarnos a abrazar ese plan y va a hacer que todas las cosas colaboren para que nosotros alcancemos ese propósito. Viene a mí una ilustración antes de pasar contigo, Jaimito, ya estamos llegando a la hora. Sí, Hay un hermano que es Mark Hankins, tú lo conoces, ¿no? Y él claro. dice, la guía de Dios en nuestra vida tiene que ser, y habla del Espíritu Santo y la palabra guiándonos, dice, tiene que ser como el GPS. Cuando tú tienes este aparatito en tu celular, Google Maps, y usas el GPS, digamos, hay una tecla que dice cómo llegar al lugar donde tú has puesto, ¿no? O sea, tú puedes, yo he usado bastante esto que he viajado en Argentina, porque teniendo datos ponía el lugar de destino y me iba indicando, estoy a 20 kilómetros o a 120 kilómetros, voy a llegar a tal hora, a esta velocidad, todo te mide. Pero cuando tú le pones la tecla
cliqueas en cómo llegar, perdón, el GPS te indica, ¿no? Estás en una ciudad, por ejemplo, y te dice en 200 metros gire a la derecha. Y te habla, ¿no? Y tú giras a la derecha porque tú ya le has puesto un lugar de destino, ¿no? Entonces el GPS te rastrea de dónde estás y te indica cómo llegar al destino que tú quieres llegar. Y así es como Ujú. funciona. Ahora, ¿qué Claro, pasa si el GPS te dice en 200 metros gira a la derecha y tú llegas a los 200 metros y sigues recto? No obedeces y no giras a la derecha. ¿Qué hace la máquina? No te dice va a la recalcular. tarreó, no va a llegar, no. Se reconfigura todo Exacto, para que de algún momento, de alguna manera, tú puedas girar por otro lado y exacto. llegar a destino. Ese es el plan y el corazón de nosotros en Cristo. Nuestra vida es este recorrido que estamos haciendo en la vida, donde a veces tropezamos, donde a veces nos distraemos, donde a veces caemos. Pero el plan, o sea, el destino glorioso al que Dios nos está llamando, no se va a alterar. De parte de Dios, digo. Entonces, ¿qué hace Dios? Reconfigura todo el GPS de tu vida para que de alguna manera, por otro lado, llegues a destino. Entonces, la visión es entender cuál es el destino glorioso al que Dios nos llama, ¿no? Y las cosas concretas que a partir de esa visión deberíamos comenzar a hacer, que nos van a acercar a esa manifestación de ese destino, ese propósito glorioso que tenemos en Dios. Y estoy hablando para todos los creyentes. Uno dice, no, pero eso debe ser para los predicadores, los que tienen un llamado de púlpito. No, toda persona tiene un destino glorioso en Dios. Amén. Y la idea es esa, es caminar en eso y caminar asidos del Señor, caminar por la fe, porque solo vamos a obtener esto por fe, o sea, fe no es otra cosa que confiar en Dios y esa confianza llevada a obediencia práctica en la vida, donde nosotros expresamos nuestra confianza en Dios siguiendo sus directrices y vamos adelante. Pero hay que escribirlo, hay que decir, yo quiero esto para mi vida. ¿No? Y los predicadores, los oradores motivacionales te hablan de las metas que tienen que ser medibles, que tienen que ser esto. Todo eso ayuda, Claro. pero, pero no estamos hablando, aterrizando solo a la parte mecánica y concreta, sino el hecho de obtener de Dios esto. Entender que Dios tiene algo para nosotros. Fuimos recreados para gloria y alabanza de su nombre. Fuimos sido recreados en Cristo para ser conformados a la imagen del Hijo, para parecernos cada vez más a Jesús. Y nos rayamos y tenemos áreas que hay que trabajarlas y todo lo demás, pero es en nuestra cercanía y nuestro apego a Dios y su palabra y comunión con el Espíritu que vamos a llegar a eso, ¿no? Qué lindo es entender que Dios tiene un plan, que no somos parte de un grupo que ni siquiera es uniforme, ¿no? Heterogéneo de gente donde a ver si Dios me mirará, a ver si Dios estará consciente, a ver si le interesaría a Dios. Tú le interesas a Dios, hermano. Dios mandó a Jesús a morir por ti. Él dio lo más precioso que tenía para rescatarte a ti. Entonces, es abrazar el propósito de Dios, abrazar la visión de Dios, escribirla, repasarla de tiempo en tiempo y seguir adelante. Contigo, Gemito. Gracias, Luchito. Es interesante el rumbo que toma nuestra conversación, porque has citado un pasaje muy importante para hablar del tema de la visión. Ahora, quiero un poquito puntualizar algo que estás diciendo en Dale. esta tu intervención. Muchas veces se habla de visión, pero desde una perspectiva motivacional, ¿no? Y eso es lo que a veces, de repente, es lo único que entendemos los creyentes, ¿no? Porque dice, por ejemplo, una visión para tu llamado, lo motivan para su llamado, o una visión motivacional para que el creyente se involucre con la visión del ministerio, que nosotros tenemos esta visión. Y muchas veces tenemos ese enfoque de la visión, pero la verdad bíblica acerca de la visión es transversal y este pasaje de Habacuc, Luchito, lo pone de esa manera. Es una verdad transversal. Visión y fe van juntas. Porque es verdad, tú leíste el verso 3,
Desde el verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Hiciste un énfasis en que tenemos que anotar, tenemos que ser consistentes en averiguar. Y el hecho de llevar un diario, algo así con respecto a nuestra vida devocional, es una práctica que nos va a ayudar a configurar en nuestra mente la visión de Dios, ¿no? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es una visión que alguien más tiene que leer en ella, ¿no? Y leíste el verso 3, aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, pues aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ahora, ¿esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a la venida del Mesías. Enseguida lo explico, porque Amén. en Hebreos 11 hay una referencia a este pasaje. Pero hay algo que es importante, la visión de la que está hablando Habacuc cuando Dios le dice, escribe esta visión porque alguien la va a leer, va a pasar algo que aunque tarde, igual va a venir. Puede que se tarde un poco, pero igual va a venir. Es una alusión a la venida, a la llegada del Mesías. Pero el verso 4 conecta con algo transversal a lo que es la enseñanza de fe. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje de Habacuc, asociado a la fe, más el justo por la fe vivirá, está asociado a la visión. La visión. Y es Mm. por eso que la fe y la visión, por eso a mí me alegra que hayas tocado este pasaje de Habacuc, porque esto refuerza el enfoque, la fe y la visión van juntas. No nos olvidemos que este pasaje del verso 4, he aquí, lo dice literalmente, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje es citado 3 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces. La Ujú. primera vez es en Romanos 1:17, ¿no? La segunda vez está citado en Gálatas capítulo 3, el verso creo que es el 6 o el 7, pero está citado, el justo por la fe vivirá. En Gálatas el justo por la fe vivirá, con diferentes énfasis. Pero el otro lugar, el tercer lugar donde está citado en el Nuevo Testamento, este pasaje de Habacuc 2:4, es en Hebreos 11. Esa es la parte que me gustaría leerla para terminar este tema por hoy. Dice, Ujú. en Hebreos 10, al final del capítulo 10, hay una cita de este pasaje, de Habacuc, que tú has puesto sobre la mesa y que yo estoy reforzando. Hay una cita, pero el escritor de Hebreos no solamente lo cita, sino que lo Mm. reinterpreta. Lo cita reinterpretándolo. O sea, ¿qué es lo que quería decir? Y el escritor de Hebreos les está escribiendo a los hebreos, a sus destinatarios, que eran judíos, que estaban siendo perseguidos por su fe. Judíos perseguidos por su fe por los otros judíos que no eran mesiánicos, ¿no? Ujú. Entonces, y estaban padeciendo realmente cosas, habían sido despojados de sus bienes, los habían humillado, les habían despojado de sus cosas, todo. Y es ahí donde el escritor de Hebreos anima a sus destinatarios y dice en el verso 36, porque os es necesaria la paciencia. Esto es importante, ¿no? El que vive por fe necesita la paciencia. Ujú. La paciencia en estos contextos es perseverancia. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y aquí hay una cita a Habacuc 2, lo que hemos leído. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no se tardará. Es una referencia a la venida del Mesías, ¿no? El que ha de venir vendrá y no se tardará. Cuando le fue dada la visión a Habacuc, faltaba mucho tiempo para que esto suceda. Por eso decía, se va a tardar, tal vez se tarde, pero de que va a venir, ¿no? Y acá el escritor de Hebreos lo usa para infundir fe, ¿no? El que ha de venir vendrá y no se tardará, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Solamente, Luchito, para terminar, porque sé que tenemos que redondear esto, este pasaje de Habacuc y todo lo que estamos hablando ponen en verdadera perspectiva la vida de fe. La vida de fe tiene que estar basada en una visión.
Hermano, hermana, nosotros no estamos simplemente queriendo motivarte a que tú hagas planes para tu futuro. Te estamos mostrando la verdad bíblica de que cualquier creyente, cualquier hijo o hija de Dios que viva por fe, necesariamente su fe debe estar asociada a la visión de Dios. Dentro de la redención, todo lo que fue la venida de Cristo, todo lo que fue la crucifixión y la resurrección de Cristo, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con cómo tú estás viviendo tu vida con propósito o estás viviendo una vida improvisando. Tiene que ver con esto. Necesitamos cada creyente, estamos hablando primero desde la dimensión personal. Cada creyente necesita una visión de Dios. Y una visión de Dios que sea aquello que su fe le va a ayudar a conseguir. ¿Dónde quiere que Dios llegues? Conociendo a Dios y conociendo el propósito de Dios para tu vida, el Señor tiene que mostrarte dónde quiere que llegues. En términos prácticos, para muchos creyentes, muchos hermanos que están buscando tener un lugar en el ministerio y demás, el Señor te va a revelar. Así como a Pastor Luis le ha revelado en algún momento cuando él empezó a servir, así como a mí también me reveló en algún momento mi llamado y demás, pero sobre la base de un momento, de una actitud nuestra de perseverar. Esta palabra, ¿no? Porque os es necesaria la paciencia, dice, ¿no? La paciencia, Amén. la perseverancia es importante. La vida de fe para muchos creyentes que siguen un propósito de Dios no va a ser siempre una taza de leche. No lo fue para Pablo. Su vida, lo que lo impulsaba a Pablo, esa visión que él tenía para hacer la obra de Dios, convirtió su vida en una vida de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento. Para él era necesaria esta paciencia, para él era necesaria esta perseverancia. Simplemente esta reflexión, tu vida, hermano, hermana, tu vida de fe debe estar alimentada por una visión que Dios ha revelado para ti. Fe y visión van Amén. juntas. Si no tienes una visión, no puedes decir que estás viviendo por fe. Luchito, creo que es tiempo de redondear y cerrar nuestra entrega de hoy. Contigo, hermano. ¿Te parece si oro yo, Jaimito? Sí, por favor. Sí. Amén. Bueno, creo que este tema que estamos hoy día comenzando va a abarcar otros episodios más de nuestras charlas. Estamos yendo siempre como la oruga, me gusta eso, lento pero seguro. Vamos lento pero seguro, ¿no? Como el tractor oruga también, lento pero seguro. No estamos correr en esto. Pero antes de orar, queridos hermanos, quiero animarles y desafiarlos a que busquen del Señor y realmente retomen esa idea de que hay un llamado, hay un propósito, hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, yo no veo en la Escritura a Dios obligando a las personas a hacer su voluntad. No veo a las personas como fichas en un tablero divino donde Dios mueve a las personas como Él quiere. Por eso es que Calvino y yo vamos a estar en diferentes lugares en nuestra aproximación teológica a estas cosas. Creo que Dios tiene un plan prediseñado, pero creo que nos toca a nosotros como seres humanos en el uso de nuestro libre albedrío el someternos a ese plan, el decidir obedecer ese plan. Es por eso que daremos cuentas. Ahora, quiero animarles a buscar del Señor, a tener comunión con Él y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito de mi existencia en esta tierra? Esas Amén. preguntas que a veces la gente no hace porque tiene miedo y respuestas, pero cuando tú entiendes que Dios es amoroso, que Él es tu creador, tú has de entender y ser, ¿cómo te puedo decir, hermano? Vas a ser enamorado, sometido, sujetado, no contra tu voluntad, pero se va a encargar de revelar su plan y de tratar con tu corazón para que tú anheles cumplir ese plan y hacerlo de tu propia voluntad, de tu propio deseo, con tus propias decisiones, para que Dios reciba toda la gloria, porque Él no obliga a nadie. Él no va a obligarte, pero Él va a tratar contigo, Él va a enamorar tu alma si quieres, va a enamorar tu espíritu, Él va a revelar el plan.
Y Dios quiere que te vaya bien en esta vida. Y Dios quiere proveer recursos, que te vaya, que tengas salud, que si estás enfermo recibas sanidad, pero va más allá de eso. Cuando hablamos de las cosas eternas, son cosas que tienen un peso en eternidad, un peso Amén. espiritual. Eso tiene que ver con entender propósito en tu vida y colaborar con el plan de Dios para alcanzar a las personas con las buenas nuevas del Evangelio. No con religión, no con religiosidad, pero sí con el mensaje de Jesús de la salvación en Cristo. Hablando sobre la necesidad de nacer de nuevo, de ser discípulos de Jesús y todo lo que sigue. Amén. Así que a tiempo de cerrar esto y de invitarte a nuestra siguiente charla, será la charla número 103. Vamos a seguir hablando de visión, vamos a seguir hablando de cómo establecer esta visión en nuestro corazón y la importancia de entender que esta visión, si es de Dios, va a producir fe en nuestro corazón y fe va a ser necesaria para manifestar esa visión en nuestra vida. Fe y visión van juntas, como tú bien lo has dicho, Jaimito, de acuerdo a lo que leíste en Habacuc que compartiste, que es muy esclarecedor, muy iluminador y doy gracias a Dios por eso. Entonces, oremos un momento. Si tú es primeras veces que nos estás siguiendo y nos has tenido la paciencia de seguirnos en esta más de una hora, nuestras charlas siempre duran más de una hora, pero el punto es suscríbete en nuestros canales, nuestras redes, dale un like, comparte con otros, comenta. Queremos llegar a más personas. Creemos que parte de la visión que Dios nos ha dado, Jaimito, es utilizar medios, tener presencia en medios digitales para expandir el mensaje de la palabra de Dios. No creemos, yo no creo, y yo sé que tú tampoco, en iglesia electrónica, ¿no? O sea, la iglesia desperdigar en todo lado, la iglesia del internet. Tenemos lugares físicos donde nos congregamos, Amén. día Amén. domingo. Creemos en eso, en el asunto de lo presencial, la importancia de lo presencial, pero usamos medios para divulgar la palabra, que Amén. consideramos que Amén. ese es el uso que deberíamos siempre tener. Oramos un momento ahí donde estamos. Padre, en Amén. el nombre de Jesús te damos Gracias, gracias. Dios. Gracias porque tú tienes planes, Señor, y propósitos buenos para nuestra vida, Señor, como dices en Aleluya. el libro de Jeremías, que tienes Aleluya. planes para darnos futuro y esperanza, Señor. Aleluya. No planes de Ale- mal, de destrucción, sino de bondad y compasión, Señor. Queremos Aleluya. recibir de ti, Señor, tus planes, tu visión, entender que esta visión tuya, el plan y el propósito tuyo, Señor, ha de ser revelado a nuestro espíritu, ha de Amén. traer, ha de subir a nuestro entendimiento, ha de darnos una clara perspectiva de lo que tú quieres que hagamos y cómo es que podemos llegar ahí, Señor. Entendemos que esto es gradual, que esto también depende de nuestro tiempo de oración contigo, de nuestra vida de Aleluya. comunión contigo. Pero gracias, Señor, porque tú no estás jugando a las escondidas. Tú no eres un Dios misterioso, un Dios que se esconde de nosotros. Tu palabra dice que te encuentra el que temprano te busca y te busca de todo Amén. corazón, Gracias, Señor. Dios. Gracias. Y Podemos ese incluir. temprano no significa simplemente a orar primeras cosas, una de las primeras o la primera cosa que hagamos en la mañana. Podemos acudir a ti a cualquier hora del día, pero tiene que Aleluya. ver también con temprano en el tiempo que nos toca vivir, Amén. viéndote y Amén. dependiendo de ti y estableciendo dependencia de ti en los buenos tiempos, no solo en los tiempos de aflicción, de Mm. emergencia, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre, Señor. impresiona nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, con el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser exitosos de Dios, para tu gloria, Señor. Aleluya. Para, Señor, tal vez si los planes específicos que tienes para ciertas personas no tienen que ver tanto con la vida de iglesia, el ministerio, pero tal vez, Señor, negocios, tal vez Sí, establecer un Señor. emprendimiento o cómo criar Mm. a los hijos o lo que fuera, Señor. Ayúdanos, Señor, a establecer en ese plan, en lo que tú tienes específico para cada persona. Ayúdanos, Señor, a tener claridad sobre esto, Señor, a escribirlo, Señor, y a trabajar en pos de eso, tomados, asidos de ti, Señor, por la fe. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor.
Gracias Gracias, Dios. porque a veces el mundo tal vez a veces habla más fuerte con las circunstancias, con Mm, las cosas mm. naturales, pero en medio de todo ese tumulto, ese murmullo, Señor, que nos distrae, queremos escuchar la apacible voz de tu espíritu, Señor, comunicando Aleluya. tu plan en nuestro espíritu, Señor, Amén. Amén. impartiendo paz, impartiendo firmeza, impartiendo, Señor, una vislumbre clara de lo que tú tienes para nosotros, Dios. Y Amén, Padre. caminar en ello, Señor, y no desanimarnos, Señor, porque cuando hay oposición o cuando hay cosas que quieren distraernos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Queremos Padre. consagrar nuestras vidas, reconsagrarnos a ti, Señor, Amén. y reconocer que tú eres bueno, que tú tienes el plan perfecto, que fuimos creados y recreados en Cristo para un propósito eterno. Gracias, Gracias, Señor. Dios. Bendecimos a toda nuestra audiencia, a todos los hermanos que nos siguen, Aleluya. los amigos que nos siguen. Señor, yo te pido una intervención directa tuya sobre cada situación adversa, sobre cada enfermedad, si hay confusión en medio de tu pueblo, Señor, si hay gente que ha Amén. sido lastimada, Señor, por circunstancias de la Amén. vida. Padre, seas tú ministrando cada necesidad, Padre, en el nombre de Aleluya. Jesús. En Bendice, el nombre Señor, de cada Jesús. persona, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Padre. Amén y amén. Amén, Gloria a Señor. Dios. Pastor Jaimito, que Dios te bendiga. Será hasta nuestra próxima charla. Tus palabras de despedida. Bendiciones. Un saludo a toda nuestra audiencia. Gracias por tenernos al Pastor Luis y a mi persona como alguien que puede edificar tu vida. Te mando un saludo, hermano y hermana. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones. Chao, chao.